Ahora vamos a trabajar aquí en dinámica con la segunda ley de Newton, ¿no? Que es esta ley, ¿ya? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque ahora ya hay movimiento, no está estático el objeto, ¿no? O el cuerpo. Ya no va a estar en reposo, sino va a estar en movimiento. Por eso aplicamos la segunda ley. ¿Listo? Entonces trabajaremos. Vamos a llevarnos ejercicios. A ver, empezaremos con uno sencillito. Empezaremos con este. Ya. Entonces vamos a aplicar aquí la segunda ley de Newton, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración. O, en su defecto, esto va a ser sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Que es lo mismo, solamente que en este caso estaríamos trabajando lo que es la segunda ley de Newton. Ya, es lo mismo. ¿Está bien? Ya. Ahora sí copiamos nuestro ejemplito. Listo, ahí está nuestro problemita. Dicen dos masas M1 y M2. Ahí están los valores, 2.5 y 3,5 kilogramos descansan sobre una superficie sin rozamiento, ¿ya? Sin rozamiento. Y están unidas mediante una cuerda. Se aplica, dice, una fuerza horizontal de 12 newtons. Esa es esta fuerza, por si acaso. A M1. ¿Cómo se muestra en la figura? Inciso A. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de las masas en el sistema? Ese es el primer inciso. Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la tensión de la cuerda? ¿No? Son dos cuestiones que nos están preguntando. Entonces empezamos a resolver. ¿Ya? Al igual que en dinámica, ¿ya? Perdón, al igual que en estática, nosotros en dinámica tenemos que aplicar las fuerzas que intervienen en el sistema, o sea, todas las fuerzas que interactúan ahí en el sistema. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que identificar de cada cuerpo. Más aún si hay rozamiento, ¿ya? Más aún si hay rozamiento, sí o sí. ¿Listo? Entonces, primero, lo vamos a hacer para este ejemplo, pese a que no nos va a servir, pero igual lo hacemos, ¿ya? Para el bloque 1, tenemos su reacción normal 1 y también su peso 1. No nos va a servir, pero lo vamos a identificar nada más. Aparte de eso, tenemos aquí una fuerza F, ¿no? Que está siendo jalada por esa fuerza. Tenemos la tensión de la cuerda, aquí está. Esas son las 4 fuerzas que intervienen en este bloque. No hay más fuerzas. Aquí lo mismo. Vamos a tener el peso del bloque 2, ¿ya? Y la fuerza de reacción normal siempre es perpendicular al plano, por si acaso. ¿Qué significa perpendicular? Esto ya lo hemos hablado en estática, que es 90 grados con referente a la horizontal, ¿ya? Siempre al plano en este caso. La otra fuercita que interactúa es la tensión de la cuerda, ¿no? Porque ambos están sujetos por una misma cuerda. Eso dice la pregunta, ¿no? Están sujetos por una misma cuerda. ¿Bien? ¿Qué sigue? Vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas. Nos pide calcular la aceleración del sistema. Una vez que han
determinado las fuerzas en el ejercicio o en el sistema, van a determinar el sentido del movimiento, ¿ya? Que en este caso es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque identificando este sentido, ustedes van a poder hacer su sumatoria de acuerdo al sentido del movimiento. ¿Qué significa eso? Todos los objetos o todas las fuerzas que estén yendo en este sentido, o sea, a la derecha, van a ser positivas, y todas las que estén yendo en contra van a ser negativas. ¿Ya? Para eso se identifica el sentido del movimiento de nuestro sistema. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Lo siguiente que van a hacer es aplicar la segunda ley, pues sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual. Todos los que están yendo derecha, positivo. F positivo va a ser igual a la masa total, me estoy olvidando esto, por la aceleración. ¿Por qué masa total? Porque son dos bloques, ¿ya? Son dos bloques. Si fuese un solo, entonces masa nada más. Masa total. Sumamos entonces todos los que están en positivo. Va a ser F menos esta tensión que está yendo en contra, más esta otra tensión que está yendo a favor, ¿no? Todo, no hay más fuerzas, todo esto es igual a la masa total, pero tu masa total es masa 1 más masa 2. Todo esto multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Por la aceleración. ¿Qué necesitamos? Aquí, ¿qué podemos hacer? Miren, esto es positivo, esto es negativo, se eliminan, ¿no? Se eliminan. Y te queda aquí despejado ya la aceleración. Lo que multiplica pasa a dividir. Van a tener que F es igual a, o dividido entre masa 1 sobre masa 2, ¿no? Y esta sería la ecuación para determinar lo que es la aceleración del sistema, ¿no? Nada más, tenemos masa 1, tenemos masa 2, podemos reemplazar valores. En este caso tenemos que la aceleración F nos da el valor de F. Sí, aquí está, 12 newtons, ¿no? Entonces tenemos aquí 12 newtons, todo esto dividido entre la masa 1 y la masa 2. La masa 1 vale 2,5 y el otro vale 3,5, ¿no? 2,5 kilogramos más 3,5 kilogramos. ¿Está bien? Todo esto, ¿cuánto nos da? Va a ser 12 newtons. En este caso, esto es kilogramo metro segundo cuadrado, ¿no? Para los que quieren saber de dónde sale metro por segundo, que es la aceleración. Aquí hacemos la suma. ¿Cuánto nos da esto? Esto les va a dar 6, ¿no? 6 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se va y les queda en metros por segundo. Y esta división les va a dar que la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Y con esto ya estaría resuelto nuestra primera parte del ejercicio, ¿no? El inciso A sería esto, ¿no? Listo, ya tienen la aceleración. Ahora les pide la tensión de la cuerda, ¿no? Pueden trabajar aquí o pueden trabajar aquí. Depende de ustedes, ¿ya? ¿Cuál es más fácil? En el ejercicio igual les tiene que dar resultado para ambos. Y obviamente siempre tienen que buscar el más facilito. Podemos trabajar con esto, ¿ya? En este caso siempre igual en sentido de movimiento. Me dice que la tensión T, inciso B, va a ser igual, sumatoria de fuerzas, ¿no? De nuevo, siempre sumatoria de fuerzas, ¿ya? Va a ser igual a la masa 2 porque estamos trabajando con la masa 2 por la aceleración
¿Quiénes son las fuerzas? Solamente tengo una fuerza y es la tensión, ¿no? La tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Reemplazan valores, ¿cuánto les da todo esto? La masa 2 era 3.5 kilogramos, todo esto multiplicado por la aceleración, que es 2 metros por segundo. ¿Cuánto les sale todo esto? 3.5 por 2, si no me equivoco les va a dar 7, ¿no? 3.5 por 2, 7, ¿no? Listo. Entonces la tensión de la cuerda había sido 7 newtons. Les tiene que salir lo mismo con la otra sumatoria, ¿no? Si ustedes trabajan aquí o aquí, les tiene que dar el mismo resultado, ¿ya? Y les va a dar, sí o sí les va a dar, porque es una misma tensión, no es otra cuestión, ¿no? Y ese sería nuestro ejercicio, ¿no? Aquí está 2, la aceleración, y la tensión de la cuerda nos ha salido 7, ¿no? Listo, nada más, eso es nuestro ejercicio, ¿ya? Vamos con otro ejercicio, pero ahora vamos a sacar un ejercicio de aquí. A ver, de aquí podemos sacar, pero aquí tiene rozamiento. Quiero ver si tiene rozamiento. Esto de aquí haremos. A ver, lo vamos a subir un poquito el nivel, ¿ya? Listo. Si hay alguien que se pierda cuando estemos haciendo o cuando estés resolviendo el ejercicio, me dice, profe, ¿de dónde has sacado esto? ¿De dónde te has inventado? Ya no se van a quedar callados. Siempre participen, ¿ya? Listo. Ahí está nuestra preguntita. Esta es un poquitito más largo. Dice, calcula la aceleración y las tensiones del sistema de bloques, coeficiente de rozamiento cinético 0,2. ¿Qué significa eso ahora? Significa que va a haber rozamiento, ¿ya? Y aquí en su ejercicio hay tenemos este sistema con 2 bloques también, ¿no? ¿Está bien? Esto vamos a llamar M1 y a este le vamos a llamar M2. ¿Está bien? M1 y M2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que graficar las fuerzas que intervienen en este sistema, ¿ya? Las fuerzas que intervienen en el sistema. Ahora lo que no entiendo es la fuerza de rozamiento. Bueno, me imagino que va a tener que ser para los 2 bloques. Vamos a ver si es así, ¿ya? Porque nos da un coeficiente de rozamiento, pero no nos dice si es coeficiente de rozamiento 1 o 2. Solamente nos da 1. Ya, entonces debe ser el mismo para ambos. Voy a trabajar el mismo para ambos. Listo. Entonces hacemos el diagrama. Primero, para el bloque 1. Todo objeto siempre tiene su peso y su peso siempre va a ir dirigido hacia el centro de la Tierra, o en este caso hacia abajo, y ese es el peso. Aparte de eso, todo objeto también, si se encuentra en un plano, va a tener su fuerza normal perpendicular a dicho plano, ¿ya? Y este es normal 1. Aparte de eso, el rozamiento lo dejamos para después. Tenemos la tensión de la cuerda que está yendo en este sentido, ¿no? Esta es tensión T. Este otro bloque, lo mismo, tiene su peso siempre en dirección hacia el centro de la Tierra, peso 2.
¿Está bien? Tiene su tensión de la cuerda, que es la misma tensión por si acaso que la otra T. ¿Por qué? Porque es una misma cuerda. También va a tener su fuerza de reacción del plano, que es la normal. Pero va a ser la normal 2, ¿no? Porque es el bloque 2. ¿Qué más? Nos habla de coeficiente de rozamiento. ¿Cómo va a ser eso? Eso depende del movimiento. Por eso les decía hace rato que el siguiente paso es identificar hacia dónde es el movimiento. De acuerdo a la gráfica y de acuerdo al plano, la pregunta para ustedes: ¿el movimiento es hacia la derecha o es hacia la izquierda? Pregunta para ustedes: ¿izquierda o derecha? Derecha. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que izquierda. Izquierda, derecha. ¿Alguien más? Izquierda, derecha. ¿A cuál lado? Left, right. Ya. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde va? De la siguiente manera. Uno, obviamente nos vamos a guiar por la masa del cuerpo, ¿no? O por su peso. ¿No ve? Que sería 4. Este es más pesado, por lo tanto va a querer inclinarse más a este lado. Pero no es tanto así. Fíjense que esto que tiene masa 2 tiene mayor inclinación, o sea, tiende ya a ser vertical su movimiento. Y mientras el movimiento sea vertical, va a tender obviamente a irse en ese sentido. Por lo tanto, voy a optar yo no solo por la masa, sino por la inclinación, que sería 60 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a asignar el movimiento. Ahora, ¿qué pasa si me equivoco? Si se equivocan en el movimiento, el signo les va a salir negativo. Si les sale negativo, significa que han direccionado pues en sentido contrario. ¿Ya? Nada más eso. Resolvemos entonces. Ahora sí, como ya sabemos a cuál es el movimiento, va a ir hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza de deslizamiento siempre está en contra. Por lo tanto, nace aquí otra fuercita. La vamos a hacer con otro color. Vamos a ver, no sé. Le pondremos otro colorcito aquí. ¿Qué color se puede notar? Ya, con rojito. Le vamos a poner aquí, ¿ya? Fuerza de deslizamiento. Fuerza de deslizamiento 1 y aquí fuerza de deslizamiento 2. Estoy asumiendo que cada bloque, por si acaso, tiene su fuerza de rozamiento. ¿Listo? Y que va a utilizar el mismo rozamiento. Si no fuese así, descartamos nomás, ¿ya? Porque en el problema me dice, mira, calcula la aceleración y tensión del sistema, coeficiente de deslizamiento cinético 0,2. ¿Está bien? Estoy asumiendo para cada uno. Uno me dice coeficiente de deslizamiento solo para la masa 1, para 2 no me dice eso, ¿no? Sino para ambos, porque ambos están en la misma superficie. Listo, ahora sí aplicamos las sumatorias, pero miren esto, tengo que descomponer el peso para ambos lados. ¿Ya? Tengo que descomponer su movimiento en el eje Y. ¿Listo? En el eje Y. Y tengo que descomponer en el eje X. ¿Se entiende esa parte? Hola. Yo no mucho. ¿Sí? ¿O quieren que les explique de dónde sale eso? Sí, puedes explicar mejor. A ver.
Primero, miren que se forma un sistema. Eso es un sistema de vectores, ¿no? Lo voy a trasladar así, ¿ya? Esto está así. Esto de aquí es la normal 1. Esto de aquí es la tensión, solo lo he puesto en el horizontal nada más. Y esto de aquí es esto, ¿no? Esto, y es este otro. Esto de aquí, ¿no? Miren que el peso no está entre los ejes, está aquí. Así está el peso, ¿no? Lo he girado la imagen. Y para hacer las sumatorias, todos tienen que estar en X y todos tienen que estar en Y, ¿no? Aquí la importancia de vectores. ¿Ya? Porque son vectores estas fuerzas. ¿Listo? Este peso está aquí, no está en X ni en Y. ¿Qué se hace? Se descompone en Y y se descompone en X. ¿Listo? Pero no sabemos cuánto vale esto. Eso se aprende en vectores. ¿Ya? En vectores. Y la mayoría de los profesores, directo, ¿no? Dicen, esto va a valer el peso 1 por el coseno del ángulo. Y esto va a ser el peso 1 por el seno del ángulo. Y está bien, no está mal. Pero ¿de dónde sale eso? ¿Saben de dónde salen esos dos valores? Porque eso es lo que vale, ¿no? Esto de aquí vale el peso 1 por el seno del ángulo. Y esto vale el peso 1 por el coseno del ángulo. ¿Saben de dónde han salido todos estos dos valores? ¿No? Y eso dice la mayoría, ¿no? Directo, ¿no? Descomponen, claro, porque ellos ya saben, pues. Pero ustedes no saben, ¿no ve? Entonces, eso estamos aprendiendo. Aquí, se supone que esto es paralelo. Este vector es lo mismo, ¿ya? Es paralelo. Fíjense que se forma un triángulo. Concéntrense solamente en el triángulo ahora. Ya no me importa estos de aquí. Solamente en el triángulo. ¿No ve? Y este vector que está aquí es este peso 1, es el vector esto. Que está aquí, ¿no? Este vector. Es un triángulo. Y este triángulo tiene su ángulo. ¿Dónde está? Es esto, 60 que aquí. Siempre, pero siempre me trabajan el peso en dinámica y en estática con relación al eje Y. ¿Ya? Y este es nuestro eje Y, ¿no ve? ¿Se recuerdan? Lo hemos inclinado. Y el ángulo siempre va a estar entre estos dos, o sea, aquí. Esos 60, este valor que te va a dar siempre en la pregunta, siempre se va a representar aquí. Ahora, en este otro lado, ¿cómo será? Lo mismo, pues. Aquí va a estar tu componente, lo estoy tapando el otro. A ver, espera un ratito, este lo borraremos, luego vamos a anotar. Su componente, porque también tiene su componente, ¿no? Y este otro de aquí. Este lo borraremos un rato, luego lo vamos a copiar. ¿Ya? Listo. También sus componentes. Este ángulo, ¿dónde se representaría? ¿Qué les he dicho ahorita? Les he dicho que siempre me van a relacionar con el eje Y. Entonces ese ángulo se encuentra aquí. ¿Ya? Siempre. Cuidado con traerlo aquí. No, no, no. Siempre con el eje Y. ¿Listo? Siempre con el eje Y el ángulo. Y ahí está ese ángulo. Y esto es un triángulo. ¿No ve? Y de este triángulo, ¿qué necesitas? Tu cateto opuesto y tu cateto adyacente. Esas son sus componentes. El adyacente es su componente en Y el opuesto es su componente en X. Y eso es esto de aquí que he anotado. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos qué es eso? La función sen te dice lo siguiente, ¿no?
la función cente, dice que es el ángulo, esto van a aprender en vectores, es igual al cateto opuesto, que para nosotros va a ser, lo llamaremos el vector X. Todo esto entre la hipotenusa, que para nosotros es el peso. Esta componente en X necesito yo cuánto vale. Aquí está, esto divide, pasa a multiplicar y tienes el peso 1 por el sen del ángulo. ¿Es esto lo mismo? Sí, ¿no ve? De ahí sale esa componente, por eso yo directamente lo he puesto ahí. Ahora les enseño cómo ustedes lo van a hacer para que lo puedan hacer igualito y rapidito en un problema de dinámica o estática que tenga esa figura. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, sus componentes, ¿no? Van a trazar su componente en X, su componente Y del que quieren descomponer. ¿Ya? Una vez que tracen eso, ya les he dicho, ¿no ve? Me colocan el ángulo siempre con relación al eje Y. O sea, aquí va a venir su ángulo. ¿Listo? Hacen eso. Una vez que haces eso, ya sabes dónde está pues tu ángulo. ¿No ve? Y el que está al frente siempre va a ser el opuesto. Siempre, porque ya has identificado, pues eso se aprende en triángulos, ¿no? O en trigonometría. El que está al frente siempre es el opuesto. Y el que es el opuesto siempre, pero siempre va a ser la función seno. ¿Y cómo lo vas a hacer? Esa componente que tienes, los relacionas con la función seno. O sea, es un producto, ¿no? Producto. El vector peso 1, que es para nosotros, relacionado con el sen del ángulo. Directo. Directo, identificas tu ángulo, el que está al frente, asumes el vector que tienes aquí o la fuerza y lo multiplicas por el sen del ángulo. Y ese es tu componente. Ahora, ya tienes la función, o sea, el lado opuesto. Para la otra componente, lo único que me haces es copias la misma componente de la fuerza y lo cambias la función nada más. Nada más haces eso. La misma fuerza, pero la otra función me lo cambias. Y ya está descompuesto. Y no estás perdiendo tu tiempo haciendo, ¿no?, tu triangulito ahí diciendo cateto opuesto, cateto adyacente. No. Eso se aprende en vectores. Aquí en dinámica aplicas directamente lo que has aprendido en vectores. Identificas tu ángulo, asumes el que está al frente es tu opuesto, lo haces relacionar la fuerza con el sen de su ángulo, porque ese es el opuesto. Y el otro automáticamente va a ser la misma fuerza, pero por el coseno del ángulo. Aquí, mira, este es tu opuesto va a venir aquí, y esto va a ser entonces tu peso 2 por el sen del ángulo, y este otro ya hemos dicho, ¿no? Tu peso 2, pero la otra función, coseno del ángulo. Y ya tienes descompuesto tus dos fuerzas, ¿no? Esta fuerza y esta otra fuerza, en X y en Y. Y recién aplicas la sumatoria de fuerzas. Ahora sí ya tienes todas tus fuerzas. Mira, tienes esta fuerza, tienes esta fuerza. Hay otra fuerza más aquí. Aquí lo hemos borrado, ahorita lo vamos a aumentar. Es esta fuerza de aquí, ¿no? Esto es F de rozamiento 2. ¿No ve? Listo. Ahora sí podemos aplicar las sumatorias. Pero para simplificar nuestro ejercicio y hacerlo más fácil, vamos a hacer primero cálculos de pesos, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer aquí costadito. ¿Listo? Cálculos de pesos y de fuerzas de rozamiento. Eso nos va a ayudar a resolver el ejercicio más rápido. Primero, el peso, nosotros sabemos que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no ve? Estamos aprendiendo en estática. Primero, para el peso 1, va a ser la masa 1. ¿Cuánto vale la masa 1? Por la gravedad. Trabajaremos con 9,8 gravedad, ¿ya? Vamos a trabajar con 9,8. Masa 1, ¿cuánto vale? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ese vale 2. O trabajamos con entero para ser más rápido. Trabajaremos con entero, ¿ya?
G vamos a trabajar 10. Normalmente siempre trabajan con 10, pero depende del problema ese. Listo, masa 1 vale 2, esto kilogramos, todo esto por 10 y esto les va a dar obviamente 20, ¿no? 20 newtons. Eso es del peso 1, nos guardamos esto. El otro, para el peso 2, aquí ya lo hago directo, va a ser la masa 2. La masa 2 vale 4 kilogramos por 10, esto les va a dar 40, ¿no? El peso 2 vale 40. Esto lo estamos haciendo para simplificar nuestro ejercicio y sea más rapidito. Después de esto, otro dato que necesito es la fuerza de deslizamiento. La fuerza de deslizamiento es igual al coeficiente de deslizamiento por la fuerza normal, ¿no? Tenemos el coeficiente de deslizamiento, ¿ya? Pero todavía no tengo la fuerza normal. Esto lo dejamos pendiente. ¿Está bien? Porque necesitamos calcular para 1 y para el 2, ¿no ve? Porque son dos fuerzas de deslizamiento. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, recién aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Todo esto va a ser igual a la masa total por la aceleración. ¿Por qué masa total? Porque hay masa 1 y masa 2, ¿no? Listo, entonces aplicamos sumatoria. Todos los que estén yendo en sentido de mi movimiento son positivos. Empezando de aquí, ¿no? Y vamos a ir sumando. Se va a hacer un poco largo, creo. Esto lo voy a tener que hacer más abajito. Ya lo vamos a tener que hacer aquí abajo. Vamos a dejar espacio. Sumatoria de fuerzas en el eje X es masa total por aceleración. ¿Quiénes están? Primero tengo el peso 1 positivo por el sen de su ángulo, menos, ¿quién está en contra? Tengo la tensión, ¿ya? Y también tengo menos la fuerza de deslizamiento 1. ¿Está bien? Son dos, ¿no? Están yendo en contra. Luego de eso tenemos tensión positivo y también tenemos las otras dos fuerzas, ¿no? Más tensión, menos tenemos el peso 2, la otra componente por el sen de su ángulo, menos la fuerza de deslizamiento 2. ¿Listo? Todo esto es igual a la masa 1 más masa 2. Bueno, masa total todavía pondremos, ¿ya? Por la aceleración. ¿No ve? Aquí se van a eliminar, ¿ya? Se elimina esto con esto, ¿no? Y les va a quedar simplemente lo siguiente. Aquí ya lo vamos a poner despejadito. La aceleración del sistema es igual al peso o... Sí, está bien. Vamos a pasar a dividir. Peso 1, sen del ángulo. Todo esto menos fuerza de deslizamiento 1, menos el peso 2 por el sen de su ángulo y menos la fuerza de deslizamiento 2. Todo esto está dividido entre la masa total, que es masa 1 más masa 2. Y esta es su ecuación para poder resolver su ejercicio, ¿no? Aquí, ¿qué nos falta para resolver? Nos faltan estos, ¿no? Fuerza 1 y fuerza 2. ¿De dónde va a salir eso? Seguimos trabajando. Sumatoria de fuerzas, esto le vamos a llamar 1, en el eje Y. Todo esto es igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque en el eje Y no hay movimiento, ¿ya? No hay movimiento en el eje Y, solamente en el eje X. ¿A qué va a ser igual? Primero para este bloque, ¿ya? Primero para ese bloque. Sumatoria primero para el bloque 1. Van a tener la fuerza normal 1, menos el peso 1. Tengo otra componente, perdón, esta es la componente, ¿no? Menos peso 1 por coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Todo esto es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que la fuerza normal 1 es igual al peso 1 por el coseno del ángulo. Aquí podemos resolver esto ya, ¿no? La normal 1 entonces va a valer el peso 1. ¿Cuánto vale el peso 1? Ya hemos calculado hace rato. Vale 20.
20 coseno de su ángulo. Su ángulo de esto es 60. ¿Cuánto nos sale esto? ¿Cuánto es la normal 1? 20 coseno de 60. 20 coseno de 60. Y esto le sale 10 entero, ¿no? Coseno de 60 creo que es 0,5, ya. 10. Esto es 10 newtons. Esta es nuestra primera fuerza normal, ¿no? Ahí mismo vamos a calcular sus rozamientos, ¿ya? Para el otro bloque igual, sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto es igual a 0. Lo mismo, ¿no? Tenemos la normal 2 menos el peso 2 por el coseno de su ángulo. Todo esto es igual a 0. La normal 2 también vale peso 2 por coseno de su ángulo. Aquí vamos a tener el peso 2. ¿Cuánto vale? Hemos calculado. Vale 40 y el ángulo también es 40, ¿no? 40 coseno de 40. ¿Cuánto nos da todo esto? Normal 2 es 40 coseno de 40. Te sale 30.6, ¿ya? 30.6 nomás. 30,6. Esto es newtons, obviamente. Y ya tenemos la otra fuerza normal. ¿Está bien? Seguimos. Seguimos. Ahora vamos a calcular sus fuerzas de deslizamiento. Fuerza de deslizamiento 1 va a ser igual, coeficiente de deslizamiento era 0,2. Todo esto por la normal 1. Y la normal 1 vale 10, ¿no? 10 newtons. ¿Cuánto vale aquí? 0,2 por 10. Si no me equivoco, me va a dar 5. Perdón, 0,2 por 10 es 2. La fuerza de deslizamiento 1 vale 2 newtons. Ya tenemos primera fuerza. La otra fuerza va a ser fuerza de deslizamiento 2. Va a ser 0,2 por 30.6, ¿no? 30.6. ¿Y aquí cuánto nos sale? 0,2 por 30.6. Y aquí te sale 6.12 o 6.1. Fuerza de deslizamiento va a ser 6.1 newtons. Listo. Ahora sí, recién puedo reemplazar en mi primera ecuación, ¿no? En la ecuación 1. Y con esto ya estaría casi resuelto. La aceleración del sistema va a ser igual al peso 1. El peso 1 ya sabemos que vale 20, ¿no? 20 por el sen de su ángulo, que es 60. Menos fuerza de deslizamiento 1 vale 2. No voy a anotar unidades, ¿ya? Al final igual nos va a dar el resultado de metros por segundo. El peso 2, ¿cuánto vale? ¿Dónde está? El peso 2 valía 40, ¿no? 40 por el sen de 40 también aquí. Todo esto menos fuerza de deslizamiento 2, 6.1. Todo esto dividido entre masa 1 y masa 2. ¿Cuántos son sus masas? Son 2 y 4, ¿no? 2 más 4. Y esto les va a dar 6, obviamente. ¿Cuánto sale nuestra aceleración? 20 sen de 60 menos era, ¿no? 2 menos 40 sen de 40 menos, ¿quién más era? Menos 6.1, ¿no? 6.1. Uy, todo esto dividido entre 6. Y sale menos 11.4. ¿Qué significa este signo negativo? Hemos dicho 11.4. Sale negativo. ¿Qué significa el signo negativo? Hemos dicho. Era hacia la izquierda, ¿no? Eso, el movimiento no era a ese lado, sino era en contra.
¿no? Era en contra, o sea, en sentido contrario, ¿ya? Ese sería su aceleración entonces. ¿Listo? Si ustedes le dan la vuelta, les va a dar igual positivo. En este caso, miren, este va a ser positivo, este va a ser positivo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Si le cambian el signo, les va a dar lo mismo. Miren, este vamos a que esto, a ver, este lo vamos a borrar. Al final vamos a dividir. Este positivo, este positivo, este positivo y este negativo. Todo esto dividido, ¿no es? Pero hay que dividir por si acaso. Dividido entre 6. 11.4. Le sale lo mismo. Solamente que el sentido nada más hay que cambiar, ¿no? El sentido nada más. ¿Está bien? Solamente eso. Ahora, la tensión. ¿Cuánto sale la tensión? Ya hemos aclarado esto del signo. Ahora, la tensión. ¿Cuánto te sale la tensión? Pueden trabajar aquí o pueden trabajar aquí. Eso ya hemos dicho, ¿no? Hace rato. No interesa. Vamos a trabajar en este caso en el sentido del movimiento. Voy a trabajar aquí, ¿ya? Con el bloque 2. ¿Está bien? ¿Quiénes están? Todos los que están yendo a la derecha positivo y todos los que están en la izquierda negativo. Aunque si trabajo con el 1, este va a ser positivo y este negativo. Ya, con el 1 trabajaremos, ¿ya? Con el 1. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces tienen ustedes la tensión menos la otra componente, ¿no? Sen de su ángulo. Todo esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Necesitamos tensión. Esto que está con menos pasa al otro lado con más. Y tienen que la masa 1 por la aceleración más, porque estaba con negativo, va a ser sen del ángulo, ¿no? Y tenemos que la tensión es igual. Masa 1, ¿cuánto era? Eran 2. La aceleración ¿cuánto es? Ya hemos determinado, es 11.4. Todo esto más el peso 1. El peso 1 era 20, si no me equivoco. Si no, era 20, sí. 20 por el sen del ángulo, que es 60, ¿no? Listo, ¿cuánto sale esto? 2 por 11. A ver, 2 por 11.4 más, esto era 20, sen de 60, ¿no? Y sale 40.1, ¿ya? La tensión entonces es 40.1 newtons. Y ya está. Nada más. Eso es dinámica, ¿no? Creo que has cogido un ejercicio un poquito largo. Preguntas. Preguntas, muchachos. ¿Alguien tiene dudas? Yo sé que sí, así que pregunten. ¿Dónde se han perdido? A mí, al calcular con la fórmula abajo, me ha dado diferente la calculadora, no sé por qué. A ver, vamos a revisar ahorita eso. Lo voy a hacer por separado. No le he puesto fracción. Vamos a ponerle fracción a ver qué resultado nos da. Esperen un ratito. En el texto, por si acaso, está trabajando con 9,8, no está trabajando con esto dividido entre 6, ¿no ve? ¿Cómo era el cálculo? Era, vamos a trabajar con positivos aquí. Era así, ¿no? Vamos a trabajar con positivos. Era menos 20 sen de 60. Menos 20 sen de 60. Más, el otro era más 2, más 40 sen de 40.
más 2 más 40 sen de 40. Y aquí era más, el último, ¿cuánto es? 6.1, ¿no? 6.1. Todo esto dividido entre 6, ¿no? Y sale 2.74. Ah, entonces la división lo hemos hecho bien. 2.74. ¿Está bien? Sí, a mí me da eso. Ya, está bien entonces. Yo he hecho mal la división. Ya, 2.74 es la aceleración. No es 11 entonces. Esto nomás lo cambiamos. Esto es 2.74. Es que la calculadora hay que siempre trabajar por separado. Y aquí, ¿qué tendríamos que cambiar? Esto, ¿no? Estito vamos a cambiar. Entonces la tensión no es 40. 2.74 aquí. En el texto, por si acaso, está trabajando con 9,8. Nosotros estamos trabajando con 10, ¿no? Con 10 estamos trabajando. Y entonces va a ser distinto. Va a ser 2 por 2.74. ¿El otro cuánto era? Más 20 sen de 60. Más 20 sen de 60. Y sale 22,8. ¿Listo? 22,8. Es redondeado a 23, ¿no? Listo. Esa pequeña corrección entonces. ¿Ya? Nada más. Cito sería lo que es dinámica. ¿Está bien? Ahora. Tenemos tiempo, podemos hacer uno más. A ver, buscaremos otro ejemplito, pero ahora buscaremos uno con respuesta. A ver, de aquí vamos a sacar esto. Tiene rozamiento, a ver, no tiene fricción, no, uno con fricción haremos, ¿ya? Para complicarnos un poquito. Uno que tenga fricción, no tiene fuerza de fricción, 20, ¿no? Esto también, este de aquí tiene fricción. La aceleración y las tensiones, no hay fricción, no me conviene esto. Esto de aquí, este está un poquito largo, ¿no? Uy, haz un esquema. Este haremos, ¿ya? Pero lo vamos a copiar todo el ejercicio. Este de aquí haremos. Creo que tiene fricción, si no me equivoco, el valor de coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el suelo. Ah, ya, está bien, esto haremos. Está bien este ejercicio. Este está interesante. Esta preguntita. Ya. Esta es la pregunta y su gráfica más. Listo. Ahora sí. Ya, ahí está nuestro problemita. Listo. Dice, un cuerpo de masa 40 está sobre el suelo horizontalmente, dice, con el cual tiene una fricción. ¿Ya? Una fricción. Aplicamos al cuerpo una fuerza F de 100 newtons, ¿no? F vale 100. Que forma un ángulo de 37. Esto vale 37, ¿no? 37 grados. Con la horizontal. Y el cuerpo adquiere una aceleración de 1 metro por segundo, ¿no? Nos da la aceleración del sistema. Obviamente aquí el movimiento está en este sentido, ¿no? Aceleración 1 metro por segundo cuadrado. Luego dice, haz un esquema de todas las fuerzas que interactúan sobre el cuerpo. ¿Hay entre estas fuerzas algún par de acción y reacción? ¿Por qué? ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza que actúa sobre el cuerpo? Y el de la fuerza normal
que el suelo hace sobre el cuerpo determina el valor del coeficiente de deslizamiento dinámico entre el cuerpo y el suelo. Son 3 preguntas en todo caso, ¿no? Me pide F, me pide la reacción normal y me pide el coeficiente de deslizamiento. ¿Ya? A ver, vamos a hacer su diagrama. ¿Qué fuerzas interactúan? Tenemos aquí siempre el peso. El peso del objeto. ¿Listo? Luego, la reacción normal, siempre en contra, ¿no? Aparte de eso, nos habla de fuerza de rozamiento. ¿No ve? Hay una fuerza de rozamiento. Están todas las fuerzas. A ver, hace rato ya les he enseñado cómo se tiene que determinar sus componentes. ¿Cuáles son las componentes de esta fuerza F? Necesito la componente. ¿Por qué? Porque no está en el eje X ni en Y. Y tiene que ser parte de X y en Y. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale esto y cuánto vale esto que está aquí al frente? Porque son 2 componentes. Miren, se forma un triángulo, ¿no? Y hace rato ya les he mencionado. ¿Cuál es su componente aquí y cuál es su componente aquí? A ver. Y con eso ya va a estar casi resuelto. ¿Cómo sería? Hace ratito les he explicado. A ver. ¿Cuáles son esos valores? ¿De dónde salen? Del seno y el coseno, ¿no? Ya. ¿Cómo sería ahora? ¿Cuál es seno? ¿Cuál es coseno? Primero iremos aquí. ¿Cuánto vale esto? Les había dicho que una vez que tengan el triángulo, identifican dónde se posiciona el ángulo, ¿no? ¿Dónde está el ángulo? Está aquí, ¿no ve? El que está al frente siempre va a ser el opuesto. Y cuando identifiques el opuesto, vas a copiar la misma componente, o sea, la fuerza, y automáticamente pones la función sen. Automáticamente. Y como ya has usado la función sen, que hemos dicho para la otra componente, es la misma fuerza, pero me lo cambias la función, y va a ser aquí la función coseno. Siempre, siempre, pero siempre hagan eso. Y así van a tener directo y no estar haciendo, ¿no? En vectores se enseña eso, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente, no. Directo, identificas tu triángulo, tienes tu componente, identificas dónde está posicionado el ángulo y el del frente es tu opuesto y le asumes automáticamente la función seno. Y abajo la función coseno, o la otra componente, la función coseno. Y ya está. Ahora sí puedes aplicar tu sumatoria de fuerzas porque no hay más componentes ahí, ¿no? Primero en el eje X y dices sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Nos pide la aceleración? No, nos pide el inciso A, nos pide ¿dónde está? Estamos leyendo. Mi cuerpo adquiere, dice la fuerza F. ¿Cuánto vale F? Nos dice, ¿no? ¿Cuánto vale F? ¿Cuánto vale la normal? ¿Y cuánto vale el coeficiente de deslizamiento? Esas 3 cosas nos pide. Listo, hacemos la sumatoria. Como el movimiento es hacia la derecha, porque eso depende de la fuerza, va a ser todos los de la derecha positivo, todos los de la izquierda negativo. Entonces tienen F coseno del ángulo menos la fuerza de rozamiento. Todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿Nos da la masa? Sí, ¿no? Masa 40, sí, está bien, masa 40. Necesitamos F, voy a despejar F, esto que está con menos pasa al otro lado con más, y lo que multiplica pasa a dividir, y van a tener aquí
masa, aceleración, más fuerza de fricción, todo esto dividido entre el coseno del ángulo. Y esto se queda aquí porque no tenemos fuerza de fricción. ¿No ve? No tenemos esta fuerza de fricción. Sí tengo aceleración, sí tengo masa, pero no tenemos FR. ¿No? ¿De dónde va a salir FR? Ahorita viene. Esto es ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y para el mismo bloque. Todo esto es igual a 0 porque no hay movimiento. Tienen la fuerza normal menos el peso del bloque. ¿No? Ah, me estoy olvidando algo. Esta otra componente, miren, está hacia arriba, por lo tanto, positivo. Aquí también va a ser F por el sen del ángulo. Todo esto menos el peso. Todo esto es igual a 0. De aquí, ¿qué es lo que no tengo? La fuerza normal no tenemos, ¿no? No tenemos la fuerza normal. ¿Qué podemos calcular aquí? ¿Qué podemos calcular? Fuerza de deslizamiento necesitamos. ¿De dónde sacamos fuerza de deslizamiento? A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos igualar ecuaciones. Vamos a tener que igualar ecuaciones, ¿no? A ver, si igualamos ecuaciones, ¿qué datos más nos da el problema? A ver, tenemos el ángulo, aceleración, la fuerza. Aplicamos al cuerpo una fuerza de módulo F. Nos da la fuerza. 100 newtons. Entonces, ¿qué nos pide calcular? Pues, a ver, de nuevo leeremos. Haz un esquema de las fuerzas, ya está. Hay entre estas fuerzas algún par de acciones de acción. Acciones de acción, ¿por qué? Dice, ¿cuánto vale el módulo de la fuerza total que actúa sobre el cuerpo? El módulo de la fuerza total, dice, ¿no? Entonces aquí podríamos determinar FR, ¿no? Si ya tenemos esta F. A ver, la fuerza normal. Si tenemos esto, esto con menos, esto con más. La fuerza normal podemos calcular aquí. A ver, de aquí despejaremos fuerza normal. Esto que está con menos pasa con más. Aquí van a tener esto que está con más, pasa con menos y van a tener que es F sen del ángulo. Si F vale 100, ¿cuánto vale la fuerza normal? Este es peso, masa por aceleración. Gravedad, asumiremos como 9,8, ¿ya? La masa es 40, ¿no? 40 gramos, listo. 40 gramos, todo kilogramos, todo esto por 9,8. Todo esto menos F vale 100, sen del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo es, aquí nos da también, ¿no? 37. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto nos sale? 331,8 sale. 331,8, ¿no ve? Listo, 331,8. Esto es newtons. Ya hemos calculado la fuerza normal entonces. ¿Listo? La fuerza normal. La otra, la fuerza de deslizamiento. La fuerza de deslizamiento es igual al coeficiente de deslizamiento por la fuerza normal. Nos pide coeficiente de deslizamiento. Entonces aquí tenemos que calcular la fuerza de deslizamiento en la ecuación 1, ¿no? Eso calcularemos primero, ¿ya? En ecuación 1. No era entonces la fuerza F, yo he calculado F. Nada que ver. De ahí vamos a despejar, de ahí mismo, ¿ya? Esto que está con menos pasa con más. Esto que está pasa con menos. Fuerza de deslizamiento va a ser igual. Estaba con menos, ha pasado con más, más, menos. F, coseno del ángulo, menos masa por aceleración, ¿ya? Esa es nuestra ecuación. F vale 100, coseno del ángulo vale 37,
menos masa, la masa vale 40, ¿no? 40, todo esto por la aceleración del sistema. La aceleración, ¿cuánto era? Nos da como dato también, ¿no? La aceleración, ¿dónde está? 1, ¿no? Vale 1 metro por segundo. Entonces aquí es 1 menos 40. ¿Cuánto sale todo eso? $39,8. Bueno, A ver, si a se ver. redondea creo que es 39,9. A ver, 100 coseno de 37 era todo esto menos, ¿no? Menos 40, ¿no? Sí. 39,8. A ver, vamos a anotar 39,8. Vamos a ver qué resultado nos da. 39,8 newtons. Esta es la fuerza de fricción. Yo necesito coeficiente de deslizamiento. Entonces vamos a decir coeficiente de deslizamiento va a ser igual a la fuerza de fricción sobre la fuerza normal. Fuerza de fricción es 39,8. Todo esto dividido entre la normal que hemos calculado, que es 331,8 newtons. También esto, chau. ¿Cuánto sale esa división? ¿Cuánto nos sale? 0,12. 0,12. Sí, está bien. Esto es 0,12. Listo. Ya está. Esto también ya está, ¿no? Ahora, la fuerza neta. ¿Cómo calculamos la fuerza neta? ¿Cuál es la fuerza neta ahorita? ¿Cuál es la fuerza neta del sistema? ¿Cómo calculamos la fuerza neta? ¿De dónde sale la fuerza neta? Que eso dice el primero, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza total que actúa sobre el cuerpo? Eso es lo que nos pide primerito. ¿Cuánto vale eso? A ver. ¿De dónde sale esa fuerza? Y con eso ya habríamos terminado, ¿no? La fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? La fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas, ¿no ve? O sea, estas dos fuerzas. Solo hay dos fuerzas aquí, ¿ya? La fuerza neta siempre va a ser la sumatoria de las fuerzas. Entonces dicen, fuerza neta va a ser igual a la fuerza, en este caso esta fuerza, este componente en X, por el coseno del ángulo, más la fuerza
Fr, pero esta fuerza Fr es negativo. ¿Por qué? Porque está en contra, ¿no ve? Está en sentido contrario, por lo tanto va a ser menos Fr, ¿ya? Listo. Ustedes tienen estas dos, fuerza neta va a ser igual a la fuerza de deslizamiento. ¿Dónde está eso? Eso podemos calcular, ¿no? Pero anotaremos nomás. Esto vale 100 coseno de 37, ¿no? Menos esta Fr hemos calculado, aquí está. Podríamos redondear esto, puede ser 40, ¿no? Vamos a redondear ya para que nos salga entero. Y calculan y ya está. 100, esto es, era seno, ¿no? Por coseno, 37. Menos 40, ¿no? Bueno, sale 39,8. Si trabajamos con 39,8, con este nos salía 40, ¿no? Está bien, ya no importa. Lo anotaremos más como está ahí para que no salga igualito. Esto era 39,8. Entonces aquí la fuerza neta les va a salir 40, ¿no? 40 newtons. Y ya está. Nada más. Eso es dinámica. Preguntas. Preguntas, muchachos. Listo. Espero que se haya entendido. La mayoría de los ejercicios tienen ese formato.